Hola a todos, mi nombre es Andrés Suárez, soy ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander y hago parte del departamento de diseño de la empresa Peralta Ingeniería. En este video aprenderemos cómo realizar un análisis no lineal estático a un pórtico en acero configurado en 2D. Para ello hemos diseñado un pequeño ejercicio que hace parte o es complemento de nuestro video de modelado 3D del edificio. Y para ello hemos elegido un pórtico resistente a momento con capacidad especial de disipación de energía que hace parte de ese edificio. Es uno de los sistemas de resistencia de ese edificio. El pórtico se compone de 4 vanos de 7 metros y 4 niveles de entrepiso con alturas de 3,5 metros. El uso de la edificación donde se encuentra el pórtico es de oficinas con particiones livianas y posee una carga muerta de 23,44 kN por metro lineal. Esta carga ya contempla la carga muerta sobreimpuesta y la carga proveniente de la losa tipo steel deck y las viguetas. Y también adicionalmente una carga viva de 8 kN por metro lineal. A continuación vemos la distribución en planta del edificio que les mencionaba. El pórtico seleccionado para el análisis es el pórtico del eje A. Y los materiales y secciones transversales a utilizar son para las columnas, perfiles W18 por 175 y para las vigas, perfiles W24 por 76, fabricados en acero ASTM A572 grado 50, cuyo módulo de elasticidad es de 200.000 megapascales, posee un esfuerzo de fluencia F sub Y de 345 megapascales, un esfuerzo mínimo último especificado F sub U de 450 megapascales, un factor de relación de fluencias R sub Y 1,1, factor de relación de mínimos, esfuerzos mínimos de R sub T de 1,1. Recordemos que la edificación de la cual hace parte este pórtico se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga, cuya zona de amenaza sísmica es alta. El tipo de suelo es un perfil tipo C, cuyos valores de A sub A es de 0,25, A sub B 0,25, F sub A de 1,15, F sub B de 1,55. El coeficiente de importancia para esta estructura es una estructura de ocupación normal, por ende el coeficiente de importancia es de 1. En el gráfico observamos el espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de G, teniendo en cuenta los parámetros que acabo de mencionar. Esto nos será de importancia para conocer cómo estará demandada nuestra estructura cuando realicemos el análisis no lineal estático. Y bien, ya conociendo el ejercicio a desarrollar, procederemos a nuestro software de análisis para realizar nuestro modelo. Bien, nos vamos a apoyar del software ETABS en versión 18 y para ello vamos a crear un nuevo modelo. Entonces, vamos acá al menú de inicio, nuevo modelo, y a diferencia del modelo 3D del edificio, en este caso no vamos a utilizar las configuraciones por defecto y a crear un modelo de cero. Para ello vamos a utilizar ya las configuraciones predeterminadas de ese modelo. Para quienes nos siguen, si ya tienen el modelo, les será de mucha utilidad
porque lo usaremos como plantilla para iniciar este modelo, ya que vamos a tener las mismas secciones, las mismas configuraciones y no tendremos que volver a definir todo desde el principio. Entonces, para ello vamos a utilizar la segunda opción, usar configuraciones desde un archivo de un archivo de un modelo. Le damos a dar clic en OK y él automáticamente nos manda a enrutar qué archivo queremos tener de plantilla. En este caso yo tengo acá ya la carpeta redirigida hacia el edificio en 3D. Vamos a darle seleccionar y automáticamente me pregunta la configuración de la grilla que queremos. En este caso, el número de ejes en dirección X van a ser 5, ¿sí? Desde el nomenclados desde la A hasta el E. En Y, como vamos a hacer un análisis exclusivamente en 2 dimensiones, prescindiremos de los demás ejes, es decir, solo utilizaremos un eje. Y la distancia entre ejes en dirección X es de 7 metros y en dirección Y es irrelevante porque solo tenemos uno de los ejes. Acá podemos ver más a detalle cómo está distribuida la rejilla con los parámetros que acabamos de dar. Si ven, solo hay un eje en dirección Y, 5 ejes en dirección X, distanciados cada 7 metros. Damos clic en OK y ahora para la rejilla en altura o los niveles tenemos cuatro pisos con una altura típica de 3,5 metros en todos los pisos. Igualmente acá podemos ver cómo es la distribución. En este caso, para facilitar el modelado, voy a definir un piso maestro, en este caso es el piso número 1, y que los demás se guíen de ese piso. Es decir, que todo lo que dibujemos en el primer piso se va a replicar rápidamente en los demás pisos con la opción de pisos similares. Vamos a darle clic en OK y OK. Antes de iniciar nuestro modelo, recomiendo guardar nuestro archivo para evitar de pronto ir avanzando en el modelado y de pronto llegar a perder la información. Entonces, vamos a darle clic en File, guardar como, y vamos a guardar el modelo como análisis no lineal, estático no lineal, pórtico en 2 dimensiones. Perfecto. Ya tenemos nuestra rejilla definida. Acá nos está mostrando una vista en el plano XY. Y para ver una vista en alzado, vamos a la opción de elevaciones y queremos ver el eje 1 y nos pasará una vista en el plano XZ. Vamos a darle clic en OK y listo. Antes de iniciar con el modelado, recordemos que venimos de una plantilla, de una configuración en modelo 3D y solo necesitamos un análisis en 2 dimensiones, en el plano XZ. Es decir, que podemos limitar ese análisis a ese plano. Para ello, vamos a dar clic en Analizar y en la opción de los grados de libertad que queremos analizar, observamos que está para una configuración de tipo 3D. Entonces, para ello, como ya lo mencioné, el pórtico está orientado en el plano XZ. Si le damos clic en esa opción, se desactivan los demás grados de libertad y es decir, que el análisis solo se va a realizar para ese plano. Damos clic en OK y listo. Ya tenemos configurado nuestro análisis en 2 dimensiones exclusivamente.
¿Por qué hacemos esto? Porque si dejamos activos los demás grados de libertad, el programa, al tener asignadas, venir de un modelo 3D, probablemente también impartirá fuerzas en el plano X, Y, Y, Z, perdón, y probablemente nos avisará que será inestable en ese sentido. Entonces, por eso es bueno siempre definirlo, que el análisis se haga en dos dimensiones. Entonces procederemos a dibujar nuestras columnas y nuestras vigas. Acá como vemos, las secciones ya vienen definidas porque recordemos usamos una plantilla del modelo 3D con las configuraciones que ya habíamos definido para ese modelo. Entonces, para ello vamos a dibujar, vamos acá a cambiar en la parte inferior derecha la opción de dibujo para pisos similares. Recordemos que en la definición de la rejilla lo mencionaba. Y dibujemos las columnas y la sección de las columnas W18 por 175. Entonces voy a dibujar las columnas del eje A al tener activa la opción de pisos similares. Se dibujarán las columnas en todos los pisos. Recordemos que el piso similar es el piso 1. Entonces lo que dibujo en ese piso se replicará para los demás pisos que estén anidados a ese piso maestro. Listo. Dibujamos las columnas y las vigas, perfiles W24 por 76. Exactamente lo mismo, lo que dibujemos en el primer piso se replicará en los demás pisos. Bien, perfecto, ya tenemos eh, dibujado nuestro pórtico de dimensiones. Vamos a seleccionar los nodos de la base y vamos a asignar la restricción de empotramiento como lo habíamos considerado en el modelo de configuración tridimensional. Damos clic en OK. Bien, ahora tenemos que corroborarnos de que las columnas fueron dibujadas en orientación correcta. Recordemos que los perfiles en I tienen un eje débil y un eje fuerte y los pórticos resistentes a momento, las conexiones con las cuales diseñamos nuestro edificio son conexiones de tipo precalificada, las cuales como requerimiento eh, la conexión se debe realizar de la viga a la columna por el eje fuerte de la columna. Es decir, que no puede estar orientada, la viga no puede estar llegando directamente al alma, sino a la aleta del perfil. Entonces, para ello hacemos una revisión rápida. Acá vemos que la columna efectivamente está llegando a la aleta, es decir, que el perfil está correctamente orientado. Si no lo estuviese, el perfil no estuviese correctamente orientado, podemos hacer la corrección de los ejes locales, seleccionando, aquí como es un modelo sencillo, podemos seleccionar rápidamente las columnas. Vamos aquí a la opción de asignar, frame y ejes locales. Y giraremos 90 grados esa sección. En este caso, como lo tenemos de manera orientada correcta, no haremos esa corrección de los ejes locales, o sea, cambio de orientación. Entonces, eh, volvemos a la vista alámbrica y vamos a cargar nuestro modelo. Pues para ello vamos a cargar todas las vigas y acá en el menú de selección, para seleccionar rápidamente, vamos a seleccionar por propiedad de sección y acá seleccionamos el perfil 24 por 76. Vamos a asignar cargas al frame, carga distribuida y recordemos que la carga muerta sobreimpuesta es de
una magnitud de 23.44 kN. Al aplicarla, él automáticamente deselecciona las vigas para no tener que volver a repetir el procedimiento. En el menú de la parte izquierda encontraremos un comando rápido de selección que nos permite seleccionar lo que previamente habíamos seleccionado. Entonces, picamos acá, volvemos a seleccionar las vigas y cambiamos al patrón de carga viva, cuya magnitud es de 8 kN por metro lineal. Listo. Hemos cargado nuestro pórtico con base en el análisis de cargas que ya habíamos realizado. Bien, entonces vamos a darle clic acá en F4, refrescar la ventana. Y si yo voy a las vigas, bueno, acá me selecciona de todos los pisos, voy a ir a solo un piso. Y le doy clic derecho y vamos a la pestaña de cargas. Vemos que efectivamente se encuentra cargado un patrón de carga viva de 8 kN por metro lineal y un patrón de carga muerta de 23.44 kN por metro lineal. Vamos a dar clic en OK. Por si acaso vamos a guardar. Y procederemos ahora a definir nuestras rótulas plásticas. Recordemos que un análisis no lineal, lo que hacemos es revisar cómo se va a comportar nuestros miembros y nuestros materiales con propiedades no lineales. Y lo que nos va a arrojar el análisis no lineal estático, más conocido como pushover, será una curva de capacidad de la estructura. Y mediante la aplicación de fuerza incremental lateral. ¿Cómo es el comportamiento de esa estructura a medida que la carga lateral se va a ir incrementando? Recordemos que este es un análisis de tipo estático, es decir, no podremos caracterizar dinámicamente la estructura y la respuesta de la estructura será una curva monotónica, ¿sí? Es decir, no tenemos un diagrama, no vamos a obtener un diagrama histerético eh, que dependa de las acciones de carga y descarga que pueda generar un protocolo de carga. ¿Listo? Entonces, para definir las rótulas plásticas y el comportamiento del material, tenemos que basarnos en cómo fue diseñada la estructura. Recordemos que las premisas de diseño para un pórtico resistente a momento, los fusibles de la estructura se tienen que dar en los extremos de las vigas. Esperamos que la plastificación de las mismas y la disipación de energía se dé por la formación de rótulas plásticas en los extremos y para ello la conexión precalificada usada para este pórtico, de la cual pueden ir a detalle en el video del ingeniero Miguel Peralta en la conexión precalificada tipo endplate. Allí vemos cómo se diseña por capacidad, es decir, que la conexión se diseña para la capacidad máxima esperada de la viga y asimismo cómo le transmite las fuerzas a la columna. Y vemos que el mecanismo de falla se tiene que dar es en la porción de viga que eh, al finalizar el template en esa zona va a darse. Entonces, sabiendo esto, podemos definir las rótulas en el menú Define, Section Properties, y en la penúltima opción, rótulas no lineales para elementos tipo frame. Aquí vemos un menú y le vamos a dar en añadir nueva propiedad. En este caso, pues el material que estamos usando es acero. Dale clic en OK y le pondremos un nombre a nuestra rótula. En este caso voy a definir las rótulas de las vigas. Para facilidad del análisis y un mayor entendimiento del desarrollo y el comportamiento de nuestra edificación, nuestras rótulas van a estar controladas por deformaciones.
¿sí? Es más fácil visualizarlo, cómo va a estar comportándose la estructura a medida que va aumentando el desplazamiento. O la rotación o la curvatura, depende del grado al que estemos revisando, ya sea sección, miembro o la estructura global como tal. Entonces, el tipo de rótula que vamos a definir es una rótula a momento, dado que pues, la falla o la plastificación se da teniendo en cuenta que la viga pueda desarrollar su momento plástico esperado, ¿sí? Entonces, para ello estamos en 2D, entonces solo definiremos el momento del eje fuerte, que es donde va a estar actuando la viga, momento 3, y automáticamente se nos abre un menú donde podremos definir nuestra rótula plástica. El programa nos da dos opciones para ingresar los datos. En la parte superior derecha vemos que el tipo del ingreso de datos puede ser para momento rotación o momento curvatura. Esto está pensado eh, para facilitar el ingreso de datos en la manera más cómoda del usuario. Entonces, en este caso, nosotros vamos a caracterizar la sección mediante datos de momento rotación. Si cambiamos a momento curvatura, él nos va a pedir una longitud de rótula que puede especificarse como una porción relativa del miembro, es decir, si su viga mide 7 metros, el 10% es la longitud de rótula. En este caso serían 700 milímetros. Pero también, si descliqueamos, se puede especificar la longitud de rótula plástica en la cual se espera se vayan a formar esas deformaciones inelásticas. Entonces, para este caso vamos a utilizar momento rotación. Y acá vemos los puntos del diagrama momento rotación. El punto B indica eh, el momento de fluencia de la sección. El punto C, que es el punto morado un poco más allá, el momento esperado, es decir, eh, con condiciones esperadas del material y el elemento, hasta donde puede llegar la sección, y la amplitud de rotación para la cual se espera cuando desarrolle ese momento qué amplitud de rotación en radianes va a llegar a, a desplazarse a rotar esa rótula plástica. Entonces, para nosotros va a ser de importancia definir el punto B y C y con la amplitud de rótula plástica. No vamos a considerar el esfuerzo residual, la capacidad de momento residual de la estructura, solo vamos a ir hasta el momento esperado, momento probable esperado. ¿Listo? Entonces, en este caso, como la sección laminada, pues va a ser simétrica, solo definiremos los momentos y las rotaciones para un eje de simetría. Es decir, si yo escribo acá, pues si no lo quisiera hacer así, los valores de arriba serían exactamente los mismos de abajo. Pero para facilitar el ingreso de datos, vamos a decirle que es simétrico. Entonces, acá, ¿qué está haciendo el programa? Cuando definimos el perfil con eh, con un acero de A572, él está calculando los momentos con base en la curva de fluencia de ese material. Para ello, en este caso no lo vamos a usar, vamos a calcularlo a mano usando la especificación ASCE 4117. Entonces, si nos vamos a esa especificación, vemos que en el capítulo 9, bueno, la especificación es para la evaluación sísmica de estructuras existentes y en este caso nos va a servir para
clasificar nuestras rótulas plásticas en el pórtico de acero. Entonces vamos al capítulo 9, donde estábamos, y el comportamiento o la rigidez para pórticos de acero eh, que soportan momentos. Entonces, para caracterizar las vigas, particularmente, que es las rótulas que estamos definiendo, nos dice cómo calcular el momento esperado de la sección, el momento plástico esperado, y cómo calcular la rotación de fluencia. En este caso, si nos dirigimos al diseño de la conexión precalificada tipo template, observaremos que la capacidad de desarrollar eh, de la viga es el momento probable, teniendo en cuenta, ya los muestro acá, teniendo en cuenta varios factores como el factor RY, que es el factor esperado al cual puede llegar el material. Recordemos que el FY es un mínimo especificado por fabricación, por el fabricante, pero recordemos que el material puede tener una dispersión en cuanto a su resistencia y puede ser incluso una resistencia mayor. Cuando estamos haciendo un análisis por capacidad, esta resistencia debe ser considerada para efectos de que la fuerza a desarrollar en el elemento sea más grande que la fuerza mínima especificada, ¿sí? Entonces, el momento plástico probable y esperado de la que pueda llegar a desarrollar la viga es la multiplicación del RY por el FY por el módulo plástico de la sección y por el factor CPR, que es la suma de FY, el esfuerzo de fluencia más el esfuerzo último, dividido en 2 veces eh, el esfuerzo de fluencia. Para entrar a detalle de estos valores y cómo se calculan para el diseño de la conexión, pueden dirigirse al video del diseño de conexiones precalificadas. Por ahora nos interesa la magnitud del momento probable, que en este caso es 1439.43. Y ese es el momento probable de la sección. Recordemos que para que la viga pueda desarrollar su momento plástico hay unos requerimientos de arriostramiento de esa viga. Es decir, si tenemos un perfil 24 por 76, pero es su longitud es mucho mayor que la longitud eh, mínima de arriostramiento que se especifica, entonces probablemente la sección no entrará a desarrollar su momento plástico, es decir, que estaríamos eh, realizando una hipótesis que no va a ser verdadera. Si no arrastramos esa viga contra el pandeo lateral torsional, probablemente no pueda desarrollar su capacidad plástica total. Entonces es importante que la viga pueda estar registrada correctamente y pueda desarrollar su momento plástico. En este caso, las viguetas, si lo vemos en planta, llegan registrando esa viga en L cuartos, es decir, que la longitud registrada es de 1750 milímetros. Ok, ya sabiendo esto, con el momento probable podemos calcular la rotación de fluencia. Detalle que veíamos en el documento que se calcula como el momento probable por la longitud por el factor de 1 más nabla, donde nabla es 12 veces E por I. E viene siendo el módulo de elasticidad del acero y la inercia de la sección, dividido en la longitud al cuadrado por el módulo de cortante del acero por el área efectiva del alma. ¿Sí? En este caso, a sub S es igual a AW, que sería la distancia libre entre aletas, D menos 2 T sub S, es la altura entre centroide y aletas, multiplicado por el espesor del alma. ¿Listo? Entonces, mediante esta ecuación podremos calcular la rotación de fluencia de esa sección. En este caso nos da 0.0104 radianes
y ya tendríamos uno de los puntos de la curva en cuanto al eje de las ordenadas, que sería el momento probable. El otro punto es el momento de fluencia, es decir, donde ya la sección se sale del rango elástico y empezará a plastificarse. Este momento se puede calcular mediante las ecuaciones de AISC 360 o análogamente en nuestro título F. Si nos vamos al título F, la plastificación de la sección o el momento plástico es la multiplicación del esfuerzo de fluencia del material por el módulo plástico de la sección. Y si vamos a AICC 360, a la especificación, tenemos que momento de fluencia, yielding, igualmente F sub Y por ZX. Entonces, el momento plástico será Fy por Zx y en este caso nos da 1135.74. Entonces, ya tenemos los dos puntos de nuestro interés, punto B y C, y ahora nos falta las rotaciones. Entonces, guiados nuevamente de ASC 4117, podremos ver que es la misma gráfica que está en el Excel, nos da dos valores de A y de B. Entonces, en la tabla 9.7.1, si mal no recuerdo, entonces seguimos avanzando, 971 nos muestra los parámetros tanto de aceptación como las magnitudes de A y de B en ese diagrama de momento rotación o de fuerza de desplazamiento, está en formato generalizado. Entonces, para las vigas, cuando la relación de ancho espesor sea menor a 0.30 raíz de E sobre F sub y la relación de H sobre TW sea menor a 2.45 raíz de E sobre Fy sub E, pues la magnitud de esas distancias en rotación será 9 veces la rotación de fluencia, que ya calculamos. Para la magnitud de B será 11 veces la rotación de fluencia. Y C, recordemos, será el porcentaje del momento probable esperado para la capacidad residual de la sección. Entonces, revisemos estos límites. Bueno, para el otro caso es cuando la relación ancho-espesor sea mayor a 0.38 raíz de E sobre F sub Y o H sobre TW mayor a 3.76. En este caso no es obligatorio cumplir las dos. Con cualquiera de las dos que se cumpla ya tenemos estos parámetros de magnitud. Entonces, si nos vamos acá a nuestra tabla de Excel, podemos ver la relación ancho-espesor de esta sección 6.59 y la primera casilla es el primer parámetro 0.30 raíz de E sobre F sub Y, que es la fluencia esperada con factor RY, y vemos que nos da 6.89, por tanto es menor o igual. Y la relación de Sveltez del alma H sobre TW nos da 48.88 y es menor a 2.45 raíz de E sobre RY por FY. Por lo tanto, el valor de A será 9 veces la rotación de fluencia y el valor de B será 11 veces el valor de la rotación de fluencia. Entonces, con eso ya podemos graficar nuestro diagrama momento de rotación. Recordemos, en el programa no vamos a considerar la capacidad residual de la sección. En este caso C es esta magnitud, que será el 60% de Q sobre Q sub Y, es decir, del momento de fluencia. Lo que ahorita mencioné era el momento probable, en este caso me equivoqué, es un momento de fluencia. Entonces el 60%, este valor de C, el 60% del momento de fluencia, que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces, para el momento de fluencia, el programa no nos deja especificar, bilinealiza la curva y la rotación en este punto es de 0. Si vemos acá, en el punto B, solo nos deja ingresar el momento de fluencia. Entonces, para facilitar
el entendimiento de los datos, acá en el factor multiplicador vamos a dejar 1 y 1, y en la casilla de entrada de datos escribiremos el valor con la magnitud real. También pudiéramos hacerlo con base en el esfuerzo de fluencia, es decir, acá pudiese colocar el momento de fluencia y acá porcentajes del momento de fluencia para alimentar ese diagrama. Pero me parece más sencillo incluir las magnitudes directamente en la entrada de los datos. Entonces, vamos acá, 1135.74. El momento plástico esperado de la sección que podemos desarrollar, recordemos, si está correctamente registrada, partimos de que va a ser así y que podrá desarrollar esa capacidad máxima. 1439.43. Aquí puede haber una leve diferencia si lo comparamos con el video, dado que pues usamos acá un FU de 450 megapascales, pero bueno, eso es cuestiones de magnitud muy leves. 1439.43. Acá podemos 0, 0. Y las rotaciones serán, el valor de A será la magnitud que utilizaremos, 0.0937. 0.0937. 0.93. Acá lo mismo. Listo. Acá observamos, ya quedó definida nuestra rótula plástica para las vigas. En la parte inferior vemos los criterios de aceptación que nos servirán de guía para revisar cómo se está comportando nuestra estructura a medida que se vayan incrementando los pasos de carga. Entonces, si nos dirigimos a la opción de la SC 4117, el documento nos sugiere ciertos porcentajes de la plastificación de la rotación plástica, ¿sí? En este caso, pueden asignarse por criterio. Entonces, vamos a definir un 30% para ocupación inmediata, 30% de la curvatura de fluencia, de la curvatura máxima, perdón, en este caso 0.0937. Recordemos, verifiquemos si es el valor 0.0937. Para seguridad de la vía, definiremos un 60%. Y para prevención de colapso, 0.8%. ¿Esto qué nos va a indicar? Que cuando la sección, la rótula plástica, esté en el 30%, llegue al 30% de este valor, al 30% de esa rotación, pues nos va a indicar con un color dónde va a estar, en qué momento va a estar la rótula. Si ya está rotulada al 60%, nos va a aparecer en verde, perdón, en color cian. Y si ya está cercano al colapso, estamos a un 80% de la curvatura máxima, perdón, de la rotación máxima, pues ya nos aparecerán las rótulas en verde. Entonces ahí podemos ver los 3 puntos ubicados dentro del diagrama momento de rotación de la definición de la rótula plástica. Entonces vamos a darle clic en OK. OK, y ya tenemos definida nuestra rótula plástica de las vigas. Vamos a darle clic en OK. Y ahora definiremos nuestras rótulas plásticas en columnas. Entonces, el modelo que acabamos de usar para definición de rótulas plásticas es un modelo de plastificación concentrada, es decir, que ya a mi programa le estoy asignando las propiedades de la rótula de la sección y voy a asignarlas en un punto. En uno de los puntos, en este caso, los extremos de las vigas, a una distancia que ya veremos ahorita en la asignación de las rótulas.
Y para las columnas, recordemos que las columnas, el diagrama de momento de rotación va a depender del equilibrio de la sección. Es decir, en el caso de las vigas no tendríamos fuerzas axiales que incrementen el equilibrio de los esfuerzos y cambie la distribución de esfuerzos, pero para las vigas sí va a depender de la carga axial. Es por eso que si nosotros nos vamos a la recomendación de la ISC 4113, pues él siempre tendrá en su definición la carga de pandeo elástico y la carga a la cual va a estar sometida la sección. Entonces, siempre va a ser un poco dispendioso caracterizar la columna porque habrá infinitos diagramas momento rotación o momento curvatura. ¿Por qué? Porque dependerá del nivel de carga axial para el cual le esté actuando. Entonces, para ello, vamos a definir es un modelo de fibras donde caracterizamos el material y asignaremos esa caracterización del material para que el programa mismo realice la iteración y haga el equilibrio de la sección dependiendo del nivel de carga axial, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a definir secciones, eh, rótulas no lineales y vamos a añadir una nueva propiedad, acero, rótulas de columnas? Entonces, lo que les acabo de mencionar es si nos vamos simplemente a una interacción de momento con carga axial, acá sería P, que es carga axial, momento 3. Nótense que nos dará un diagrama donde dependerá de la orientación de la sección y la carga axial, ¿sí? Entonces acá podremos definir esa curva si lo que queremos es analizar la columna para un caso de carga en específico, ¿sí? Que la carga axial no cambie. Pero en este caso, como la carga axial de la columna van a variar en función del protocolo de carga, ya no definiremos, bueno, pues si vamos acá P2, ya no definiremos, esto será para análisis en 3 dimensiones, con el momento 2. Y en este caso vamos a definir, es un modelo de fibras. En este caso, carga axial, momento 3. Acá, momento fibra, en momento 2, momento 3. Y la vamos a definir eh, con la sección por defecto. No vamos a definir las fibras nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya definimos una sección de viga, perdón, de columna, y el programa automáticamente la discretizará con relación a la geometría de la sección. Si vamos a definir por usuario, nos da la opción de seleccionar el miembro, en este caso la columna, y acá podemos asignar las fibras eh, que nosotros deseemos. Pero vamos a inhibir esa opción y vamos a darle que sea por defecto. La longitud de la rótula, vamos a utilizar el 10% de la longitud del elemento para caracterizar esas rótulas. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic en OK y OK. Entonces recordemos, para las vigas, modelo de plasticidad concentrada, y para las columnas, modelo de plasticidad distribuida. ¿Por qué distribuida? Porque vamos a usar modelos de fibras para caracterizar la sección y que sea más fácil el equilibrio de la misma, que el programa internamente, teniendo en cuenta eh, las propiedades del material, nos define, nos caracterice esa rótula. Entonces, para ello, acá él va a utilizar, lo vamos a definir, él va a utilizar tanto la geometría de la sección como el material que nosotros le hayamos definido, que en este caso es a 572 grados 50. Entonces vamos a revisar el material para que esté correctamente asignado a 572 grados 50. Estas son las propiedades elásticas, módulo de elasticidad, la densidad y el peso unitario. Y acá podemos ver
los valores de FY, que en este caso 345 megapascales, FU 450, F sub Y es RY por FY, eso nos da un valor de 379.5 y F sub U esperado será RT por FU. RT por FU es decir 1.1 por 450. Estos valores ya los veíamos asignados desde la definición del ejercicio. Acá podremos ver eh, las propiedades no lineales del material y podemos ver el comportamiento de ese acero y los criterios de aceptación del desempeño, seguridad de la vida, ocupación inmediata y prevención del colapso. Entonces, en este caso, asignaremos los mismos parámetros de porcentajes con relación al esfuerzo, a la deformación de rotura. Por defecto, los valores de las rotaciones, perdón, de las deformaciones en tensión del material, eh, en tensión son el doble de las de compresión. Entonces vamos a mantener esa misma jerarquía y vamos a asignar el 30% de la deformación máxima de rotura, 0.17, para tener control de cómo está caracterizada nuestra extrusión, cómo va a ir rotando, qué nivel de rotación va a estar, qué nivel de deformación. Este es el 60%. Y el 80%. Recordemos que estos datos son netamente de visualización, ¿sí? Es decir, que si mi curva de esfuerzo de deformación, tengo una deformación unitaria de 0.051 en el material, en el modelo de fibras, recordemos que es para modelo de fibras, el programa automáticamente me mostrará esa rótula con un color azul, ¿sí? Si tenemos activada la opción de visualización de rótulas. Entonces, aquí vamos a mantener la jerarquía a la mitad. Y bueno, 0.136 dividiendo. ¿Listo? Vamos a darle clic en OK y OK. Listo, entonces ya la definición de rótulas plásticas de las vigas y las columnas está correctamente realizada y ahora vamos a hacer la asignación. Entonces para ello vamos a seleccionar las vigas por secciones y vamos en asignar frame, vamos a asignar rótulas. Entonces nos muestra un menú donde podemos seleccionar tres opciones. Recordemos, definimos solo dos, vigas y columnas, y nos da la opción automática. Entonces, esta es otra manera de asignar las rótulas por defecto. Si nos vamos a automático, nos vamos a ir a añadir, él nos va a abrir una tabla donde podemos elegir de dónde queremos extraer esos criterios de aceptación, que lo veíamos ahorita, 41, la SCE 4117, y que estamos caracterizando una viga en flexión. Le vamos a dar clic en OK y él automáticamente calculará lo que ya nosotros hicimos a mano. Entonces, lo que vimos es la de dónde salen los diagramas momento rotación con base en ASC 4117. También los podemos asignar de manera automática, pero si queremos tener control de la capacidad de la sección y que esté correctamente asignada, debemos hacerlo como ya lo hicimos, ¿sí? En este caso no voy a usar la opción automática, sino voy a usar la opción de la rótula que ya definimos. Y acá nos pregunta a qué distancia relativa queremos ubicar esa rótula. Entonces recordemos, dibujamos de izquierda a derecha, es decir, que nuestra posición relativa empezará en el nodo de la parte izquierda y terminará en el nodo de la parte derecha. Si la asignamos en el 0, ella quedará pues en la intersección de viga con columna. Sabemos que no es así, la rótula plástica se forma en la porción al finalizar eh, a una distancia C sub h de la cara de la columna. Para este caso, eh, para, la, para esta viga y la conexión es aproximadamente
un 8% desde la cara, un 8% desde el eje de la columna, de la longitud total. Entonces, vamos a darle clic en modificar. Si no conocemos esa distancia a la cual se va a formar la rótula, que a veces es muy variable dependiendo pues del tipo de conexión a usar, la geometría de la conexión y dónde va a estar mayormente ubicada la rótula. En este caso ya tenemos caracterizada la, la conexión y podemos más o menos saber en qué porcentaje se va a formar esa rótula. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues si nos dirigimos a ese cálculo de ese sub h, vamos a conocer más o menos el porcentaje donde va a estar ubicado esa rótula. Entonces ya asignamos la del inicio. Bueno, acá no es automática, es rótula por definición. Y pues caso análogo y simétrico será el 92% en el otro extremo. Entonces, listo, ya seleccionamos todas las vigas y vamos a dar clic en OK. Entonces ahí vemos dónde están ubicadas las rótulas plásticas. No es exactamente en la intersección, es un poco más allá de eh, a una distancia S sub h, donde está ubicada la rótula plástica. Entonces, ya quedó definida para las vigas, definida y asignada. Ahora vamos a seleccionar nuestras columnas. Vamos a seleccionar por propiedad, seleccionar columnas y vamos a asignar las rótulas. Entonces, columnas. Y acá podemos, como les decía, no dejarlas en las intersecciones, sino a una distancia relativa puede ser del 5% y en el otro extremo del 95%. Porque sabemos que la plastificación no se va a dar en la intersección exactamente, ¿sí? Ya tenemos ensayos de columnas o caracterización de columnas y la longitud a la cual se van a presentar las rótulas, pues podemos alimentar nuestro modelo de una manera más detallada. En este caso vamos a usar por criterio 5%, 95%, y ahí vemos dónde están ubicadas, dónde se ubicarían las rótulas plásticas de las columnas. Bien, ya tenemos asignadas todas las rótulas y caracterizadas todas nuestras secciones. Y ahora definiremos los casos de carga con los cuales vamos a analizar nuestra estructura. Entonces, principalmente vamos a revisar la fuente de masa. Recordemos, esto es un modelo ya plantilla, por lo tanto ya tiene algunas de las definiciones hechas. Revisemos la fuente de masa acelerada, que se va a acelerar, y la que va a usar para el cálculo de los modos de vibración, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un porcentaje del 100% de la carga del peso propio, está en el patrón DET, y de carga muerta sobreimpuesta de 100%. Vamos a incluir un porcentaje de la carga viva, teniendo en cuenta de que muchas veces por algún tipo de fijaciones, de almacenamiento y demás, ese porcentaje de la carga viva va a estar presente y se va a acelerar, va a tener inercia, ya sea por rozamiento, eh, o cualquier otro tipo de escenario, y va a ayudar o a participar en la masa acelerada. Entonces vamos a darle un porcentaje del 25% y esa opción de masa también la podemos incluir como aceleración vertical. Sin embargo, en este caso no lo vamos a realizar. No, para que lo tengan en cuenta, si queremos considerar la componente vertical del sismo, el sismo no solamente lateral, también hay aceleración vertical, eh, podremos incluirlo en esta opción. Vamos a darle clic en OK y ya hemos definido nuestra fuente de masa. Ahora vamos a definir nuestros casos de carga para el análisis pushover. Vamos a darle define, load case, y vamos a definir, aquí bueno, aquí ya están los casos de carga del modelo 3D. Recordemos que puede
del modelo 3D del que nos guiamos como plantilla y vamos a adicionar un nuevo caso. Entonces vamos a llamarlo un push shover gravitacional, darle push gravitacional, y es un caso de carga no lineal. Entonces la fuente de masa pues, va a ser la que ya llamamos y definimos masa, y este caso de carga es estrictamente para que el programa nos guarde resultados de cómo va a estar la estructura cuando le apliquemos nuestro protocolo de carga lateral, ¿sí? Es decir, la estructura cuando viene el sismo, cuando se acelera la base, pues va a estar cargada, evidentemente. Entonces, esa es el caso de carga en el escenario cero, es decir, cuando el sismo apenas va a llegar. Entonces, condiciones iniciales, partimos de un modelo indeformado y vamos a llegar a un modelo deformado para las cargas de servicio gravitacionales. Entonces, aquí en adicionar, vamos a definir qué cargas van a estar actuando para ese caso de carga. Entonces, ¿qué patrones de carga? Peso propio, evidentemente. Carga muerta sobreimpuesta. Y un porcentaje, que ya lo hablamos, del 25% de la carga viva que estará presente en el momento de la llegada de la carga. Es un caso de carga modal, no vamos a considerar no linealidad geométrica, y lo que nos interesa es aplicar toda la carga, es decir, no se va a incrementar la carga gravitacional porque no nos interesa el comportamiento por ahora de la carga gravitacional paso a paso, sino nos interesa el estado último, es decir, apliquemos toda la carga y miremos en qué posición queda cuando se le aplique esas cargas gravitacionales. Entonces, a eso vamos a darle clic en OK. Ahora vamos a definir otro nuevo caso de carga, que en este caso ya va a ser el protocolo de carga lateral que vamos a aplicar. Entonces es un caso de carga no lineal. Nuestras condiciones iniciales ya no van a ser cero, ya no vamos a partir de un modelo indeformado, sino que vamos a continuar desde el estado en que quedó la estructura cuando aplicamos las cargas gravitacionales. Entonces vamos a darle clic acá en continuar desde un caso de carga no lineal y observen que solo nos deja seleccionar casos de carga no lineales. Los casos de carga lineales estáticos no aparecen en esta lista porque el programa no va a guardar sus resultados para hacer análisis no lineal. Entonces, aquí ya teníamos unos definidos previamente en nuestro modelo pasado, por eso aparecen acá, y el push gravitacional que lo acabamos de definir. ¿Listo? Entonces, él va a continuar su análisis desde los resultados del push gravitacional. Entonces, vamos a darle clic aquí en añadir. ¿Cómo van a estar aplicadas las cargas? Entonces recordemos que nuestra estructura o nuestro cualquier miembro o sección, su comportamiento monotónico pues dependerá de cómo se va a aplicar la carga, ¿sí? Es decir, pueden haber diversos factores, puede ser una carga distribuida en forma del cortante basal, triangular, etcétera, o también puede ser como una aceleración o como un modo, un porcentaje de la aceleración del modo o el comportamiento del modo de vibración. Entonces, para ello vamos a usar la opción de el modo de vibración. En este caso, como es una estructura bastante sencilla, eh, podríamos partir de que el primer modo es el modo fundamental, es decir, que se va a desplazar mayormente en dirección X. Es un caso de carga modal y vamos a usar la opción de P-delta, grandes desplazamientos, para que capture eh, esos factores de amplificación de fuerzas por el fenómeno de P-delta, los efectos P-delta con grandes desplazamientos. Entonces, aquí ya no me interesa toda la carga final, sino la carga paso a paso. Entonces, recordemos que vamos a controlarlo por desplazamientos. Es decir, que yo a mi estructura le voy a decir, aplique la carga hasta que llegue a cierto desplazamiento y ahí pare. Si la estructura es capaz de deformarse
hasta allá, pues la curva estará completa hasta la definición del desplazamiento de control. Si la estructura no es capaz de llegar hasta el desplazamiento que yo le he indicado, pues probablemente la curva se corte antes. Entonces, vamos acá a definir valor razonable, o más o menos 1 metro. ¿Dónde va a estar controlado ese desplazamiento? Pues en el piso eh, superior, ¿sí? En el piso superior va a estar controlado ese desplazamiento. Es decir, voy a aplicar mi carga hasta que la estructura se deforme 1 metro. Si es capaz de llegar hasta allá, ahí parará. Si no, evidentemente las iteraciones, la aplicación de carga, ahí terminará. Entonces, ok, ¿qué resultados queremos que nos guarde? Los múltiples estados. Entonces nos especifica eh, el número mínimo de estados guardados y el número máximo. Entonces, acá incrementaremos este valor un poco más, 50, mínimo 50, máximo 100, para tener suficientes datos para caracterizar y definir esa curva de capacidad. Entonces, ya teniendo eso, vamos a darle clic en OK y OK. Entonces ya tenemos definido nuestros dos casos de carga no lineal. Vamos a darle clic en OK. Entonces nos interesa los casos de carga, obviamente los gravitacionales, de los cuales se va a alimentar el programa para definir el pulso gravitacional y con base en eso aplicar la carga con base en el primer modo de vibración. Entonces, para de pronto disminuir el tiempo de, de ejecución de los análisis, voy a darle en analizar y vamos a revisar los casos de carga que no necesitamos, que ya venían de modelos anteriores. Por ejemplo, este de carga viva de cubierta no lo necesitamos, las derivadas tampoco. Entonces podemos prescindir de ese análisis. Solo necesitamos aquí las cargas ficticias tampoco, estos tampoco, y vamos a darle. Solo necesitamos el pulso gravitacional, obviamente nuestros casos de carga modales, porque de ahí va a extraer el protocolo de carga con base al primer modo. El peso propio está almacenado en este caso de carga, carga viva, carga muerta sobreimpuesta. Entonces, vamos a darle clic en OK y vamos a dar clic en analizar. Recordemos, bueno, revisemos previamente que esté en dos direcciones, plano XZ, para evitar algún tipo de error. Entonces, vamos a darle. Bien, ya hemos analizado nuestro modelo. Aproximadamente he hecho un corte ahí para evitar la espera. Aproximadamente el modelo no debe durar más de 1 minuto, 1 minuto y medio haciendo el análisis. Si se demora un poco más, tal vez hay un error en la definición de los casos o probablemente el análisis solo se está haciendo en tres direcciones. Entonces, revisar muy bien eso. Y el resultado de las cargas, de la carga del peso propio, nos muestra la deformada del peso propio. Y para ver la deformada del el push en dirección X, vamos a darle en la opción de deformada y el push en X. Entonces, vamos a darle clic en OK. Y acá podemos ver cómo queremos que se presente la gama de colores. Si en los puntos B, C y D que ya definimos, en el diagrama de momento de rotación, o si los muestra con los índices de desempeño. Seguridad de la vía, compresión inmediata, seguridad de la vía o predicción del colapso. En este caso, vamos a mostrarlo con esos valores. Recordemos azul, cian y verde. Nos debería mostrar las rótulas. Le vamos a dar clic en aplicar. Y estamos en el paso cero. En el paso cero, recordemos, esa es la carga gravitacional.
netamente, por eso es la deformada, y a medida que vamos aumentando, se va a aplicar el protocolo de carga. Voy a cerrar acá para que se vea mejor. En el primer paso no se han formado rótulas, vamos avanzando segundo, tercer paso, y acá en la parte superior vemos cuántos pasos tenemos, cuántas iteraciones. Llegamos hasta la iteración 48. Entonces, vamos a mirar en qué paso se presenta la primera rótula. Entonces, ahí ya empezaron a aparecer las rótulas en las vigas del primer piso. Entonces, ahí más o menos en el paso 16 ya hay un 17, ya hay rótulas. Se rotuló esta viga en los dos extremos. ¿Y en qué índice estamos? Ah, bueno, acá hay la gama de colores. Estamos en ocupación inmediata. Y estamos todavía en verde, es decir, del 30 al 60% de esa rotación máxima para desarrollar un momento probable. Entonces, a medida que vamos avanzando, encontraremos la formación de más rótulas plásticas, por ejemplo, acá ya el segundo piso, hasta, bueno, voy a darle el último paso. Bueno, aquí podemos ir avanzando más, ahí se van a ir formando las rótulas. Y en el último paso, y el 48, pues vemos ya algunas rótulas falladas, algunas no participaron, eh, y esa es cómo se forma la estructura, ¿sí? Con la incursión de las rótulas plásticas. Entonces, lo podemos ver con los índices de desempeño o también con los puntos B, C y D. Entonces, aquí vemos en qué ubicación se encuentra la rótula con respecto al diagrama momento-rotación, si está en el punto B, entre el B y el C, entre el C y el D, o entre el D y el E. Por ejemplo, para los últimos pasos, ya rotularon las columnas de piso, estamos entre C y D, es decir, estamos en el color cian, y las vigas del edificio prácticamente rotularon todas. ¿Por qué en esta opción sí se ven las rótulas de la parte superior? Porque acá estamos, recuerden, con todo el diagrama momento de rotación. Estos son los puntos que yo definí a criterio. Es decir, que probablemente las rótulas aquí ya llegaron al 80% y acá arriba aún no hayan llegado al 80%, ¿sí? Ni siquiera hayan incursionado todavía en los factores que yo definí. Entonces, a veces es bueno también verlo desde este punto. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo revisamos nuestra curva de capacidad? Entonces vamos a Display y vamos a mostrar nuestra curva de capacidad, recordemos, estática. Esto es lo que nos da el análisis Pushover, es una curva de capacidad estática, monotónica. Bueno, acá está en sentido contrario por la dirección por la magnitud de los ejes coordenados, estamos desplazamientos negativos. Y nos muestra una gráfica de cortante basal contra desplazamiento en milímetros. Entonces, vemos que nuestra estructura ha llegado más o menos a 900 milímetros, aquí en el estado último de falla, 901 milímetros, es decir, no alcanzo a llegar a los 1000 milímetros que hemos definido como desplazamiento de control, y ya la curva se detuvo, 921 aproximadamente. Entonces, para poder comparar nuestra curva de capacidad con nuestra demanda del espectro, tenemos que convertir estos valores de cortante y desplazamiento a valores de espectrales, de aceleraciones y desplazamientos. Entonces, acá en la opción del tipo de gráfica que queremos, está la opción, dos opciones europeas, NTC 2008, Eurocódigo 2004,
y dos opciones americanas, FEMA 440 y ACC 4113. ¿De qué depende cómo se muestra la gráfica? Del tipo de método utilizado para linealizar eh, y convertir los desplazamientos a medidas espectrales de aceleración y desplazamiento espectral. Entonces, acá vemos la curva de capacidad de nuestra estructura. Cada punto representa pues cada paso. Evidentemente aquí tendremos más o menos 48 puntos que son los pasos que iba guardando, que definimos que nosotros que fuese guardando el programa para eh, construir nuestra curva de capacidad. Entonces, estamos viendo en formato S sub A contra S sub D, nuestra curva de capacidad, y aquí podemos entrar con nuestro espectro. Recordemos que, como lo venía diciendo, esto ya es un modelo eh, que traíamos por defecto y ya tenía cargado un espectro de respuesta. Entonces, vamos acá en definir y acá teníamos ya un espectro de respuesta. ¿Sí? Vamos a ver. Si no aparece materializado, es una cuestión de escala del ingreso de los datos, de las aceleraciones, por la magnitud que está en milímetros sobre segundo al cuadrado. Vamos a darle el factor de 10.000 para revisar cuál es la demanda de ese sismo. Entonces, para el sismo de diseño, en zona de amenaza sísmica alta de Bucaramanga, construido con las ecuaciones del título A, vemos que, de acuerdo a las convenciones, el diagrama en rojo es la demanda, ¿sí? Es decir, dónde va, a qué nivel me va a demandar la estructura, el sismo, ¿sí? Entonces vemos que acá el sismo va a llevar la estructura eh, hasta la parte elástica, no va a incursionar en el rango inelástico ese sismo, es decir, que mi estructura eh, probablemente hayan algunas rótulas, pues ahorita podemos revisarlo, pero se mantendrá en el rango elástico. Entonces, si vemos en el paso, este es más o menos el paso 4, 1, 3, 4, si vemos en el paso 4, más o menos en ese punto estará actuando el sismo. A ese nivel estará demandando la estructura ese sismo. Entonces, vamos acá a devolvernos. Entonces vemos que para ese análisis aún no se han formado rótulas plásticas. ¿Qué puede pasar? Que la demanda del sismo se encuentre en rango lineal, pero se formen las primeras rótulas. Por ejemplo, aquí estamos en el paso 7. Si nos vamos a la gráfica, el paso 7 sigue estando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigue estando en el rango lineal, pero se están empezando a formar ya las rótulas plásticas. Pues a medida que vamos avanzando el paso aquí, ya incursiona en el rango inelástico la estructura y aparecerán las primeras rótulas de formación en las vigas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos representa nuestra curva de eh, capacidad en formato del espectro de aceleración contra el espectro de desplazamiento. Ahora, para revisar, estamos acá para revisar el comportamiento de cualquier rótula, una rótula de control. Vamos a darle acá en Display, Hinge Results, y podremos seleccionar en qué piso se encuentra la rótula. Por ejemplo, vamos a ver las del primer piso, vamos a ver las rótulas de las vigas, y acá podemos revisar cómo fue el comportamiento de esa rótula de las vigas, ¿sí? Y podemos variar. Esta es la viga 1, y aquí me muestra la de los dos extremos, viga 1. ¿Por qué están alternadas? Porque recordemos la rotación es inversa, ¿sí? Entonces acá el extremo izquierdo, el extremo derecho,
para la viga 1. Acá también podemos variar la otra viga, viga 2, viga 3 y así. Y lo mismo podemos hacer para las columnas. Entonces ahí podemos el comportamiento de la rótula con base al material que especificamos, acero A572. Recordemos, esto es un modelo de fibras que caracteriza la sección, definiendo, discretizándolo por fibras y asignándole las propiedades del material. En caso de secciones de concreto reforzado, pues caracterizará fibras para el concreto y fibras para las barras de la sección que uno defina. Entonces ahí vemos el comportamiento de las rótulas y cómo a medida que va avanzando, acá también podemos ver los pasos de guardados. Nótense que acá en paso 4, 5, 6, ahí ya empezó la formación en el rango inelástico, ya empezó a incursionar el rango inelástico y ahí empezará a avanzar. Entonces, cuando la viga se encuentre acá, nos mostrará que está en ocupación inmediata. Cuando la rótula, perdón, se encuentre acá, va a ir avanzando. Aquí, seguridad de la vida y prevención del colapso. Estos valores, como lo mencioné, pueden ser definidos en las normas. El ASC, el documento ASC 4117, nos da indicios de cómo caracterizar o cómo definir esos índices de desempeño, pero también está a criterio de qué daño esperaremos en la estructura y si nosotros como diseñadores podemos garantizar o esperar ese daño y podemos garantizar la correcta reparación. Entonces, aquí podemos ver que nuestra estructura empezará a formar rótulas plásticas más o menos a una deformación de 140 milímetros. Entonces habrá que revisar para ese nivel de deformación si los daños, ya sea de elementos no estructurales o demás, son permitidos para mí y puedo garantizar de que la estructura se va a comportar de esa manera. Entonces, es importante, recordemos, garantizar que la viga pueda desarrollar su momento plástico. ¿Por qué? Porque si no, probablemente no desarrolle su momento plástico, no va a llegar al momento esperado y por ende todas las presunciones e hipótesis que hemos realizado acá no serían válidas, ¿sí? Si la viga no está correctamente realizada, puede llegar a pandearse lateralmente antes de desarrollar su momento plástico. Es decir, que la rótula no se formaría y no se garantizaría la disipación de la energía. Entonces, siempre es importante seguir los requerimientos de norma de arrastramientos, de relaciones ancho-espesor para demanda de utilidad alta, que eso ya, pues no lo mencioné, pero venía en principio definido desde el modelo tridimensional y en el análisis, esos requerimientos son analizados en el diseño de la conexión tipo Emplate precalificada. Entonces, eh, esos son los resultados que nosotros podemos obtener de un análisis pushover. Entonces, ya para finalizar, podemos, eh, acá en la indeformada, podemos ver acá en la definición de las rótulas plásticas, en el menú, el detalle de las rótulas y dónde fueron asignadas. Entonces, por ejemplo, si vemos al de las columnas, acá podemos ver la longitud de rótula que asignó y cómo están discretizadas las fibras. Entonces, el perfil, cada puntico es una fibra con donde está coordenada, la coordenada respecto a los ejes centroidales y el material que se le fue asignado, que es el A572, grado 50. Si hubiésemos definido la opción por usuario, pudiésemos haber indicado cuáles eran las fibras, discretizado de una mayor manera y demás. Entonces, y para las vigas podemos ver, bueno, aquí ya caracterizada de lo que ya definimos, si mostramos los criterios de aceptación, y ahí están todas las rótulas asignadas a nuestras vigas y columnas.
Entonces, ya queda desarrollado nuestro ejercicio, cómo se va a comportar nuestro edificio ante la acción del rango en el rango inelástico y cuál va a ser su capacidad de disipación de energía, ¿sí? Entonces, eh, probablemente si esa estructura está en otra zona de amenaza sísmica, el espectro será en su mayor medida más bajo. Si de pronto está en la misma zona de amenaza sísmica, pero los espectros, los factores de amplificación de suelo son mayores, eh, el, la- el sismo demandará mayormente la estructura. Lo importante es conocer cómo se va a desarrollar esta curva de capacidad y si para los desplazamientos que vimos de las rótulas plásticas, como vamos a ver aquí rápidamente, se pueda garantizar esa disipación de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede llegar a formarse de la disipación de energía, la rótula plástica para un desplazamiento que nosotros como diseñadores no estamos eh, admitidos, no estamos en criterio de admitir. Por ejemplo, si acá tenemos que la disipación de energía se va a dar por un desplazamiento demasiado grande, probablemente ya haya muchos daños en cuanto a elementos no estructurales y ya digamos que la, la percepción de la edificación ya estará excesivamente deformada cuando se empiecen a deformar o a formar esas rótulas plásticas, ¿sí? Entonces, es importante conocer cómo va a estar comportándose la estructura y tener en cuenta las limitaciones del método, ¿no? Son curvas estáticas, es decir, no podemos garantizar la dinámica estructural del pórtico. Es una curva monotónica que nos va a permitir saber el nivel de carga con respecto a su desplazamiento y también que pues no podremos obtener un diagrama histerético en función del tiempo de este tipo de análisis. Entonces, espero hayan podido aprender cómo realizar un modelo de análisis no lineal estático para un pórtico de acero en 2 dimensiones. Entonces, muchas gracias y espero se encuentren muy bien. Hasta luego.